Bueno, aquí sigo con este programa de Philip Corson, discúlpenme, me está saliendo en forma espontánea y como se me va llegando a la mente. Bueno, otro punto que me hizo muy interesante es, en una parte del libro platica Philip Corso de que ya de viejito, ya siendo abuelo, ¿no? En una fiesta familiar, que no sé, parece que es como, yo me lo imagino, ¿no? Haz en cuenta, estamos en Navidad, en una reunión, hay jóvenes, adultos, niñitos, y él empieza a hablar a los niñitos, vean, relacionándolo esto con los cuentos de hadas, sobre una historia en una mina de oro, donde él se encuentra a un enanito que le da conocimiento, le da información, ¿no? Cuando uno lee libros, ay, qué tontería eso, ¿qué, no? Pero poco a poco se va, y sobre todo hacia el final del libro nos vamos a dar cuenta, le digo, piezas de rompecabezas, ¿no? Interesantísimas de por qué lo estás dando en este contexto, ¿no? Cuando uno tiene una lectura normal y sobre todo una mentalidad muy crítica, muy cerrada, muy estrecha, pues ese tipo de detalles se van pasando. Y uno acaba el libro y dice, ay, qué porquería, es una basura, ¿no? No me dijo nada nuevo, nada que no supiera. Discúlpenme, pero pues así soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Como dirían, ¿no? Si ya saben cómo soy, pues ¿para qué ponen el video, no? Pero sigo platicando. ¿Sí está prendido? A lo mejor estoy hablando ahí y ni siquiera está prendido esto. Bueno, entonces, él habla, bueno, menciona la cuestión. A ver, aquí voy a hacer un alto. Otro paréntesis, sale paréntesis, paréntesis, paréntesis. Es como una superecuación, ¿no? Platicar esto es como una ecuación. Ahí va sacando, ¿no? Lo que yo llamo los sinaritmos, ¿no? Que no sé si eso ya existía o lo inventé. Muchas cuestiones matemáticas. Este menciona precisamente, ya estamos en el contexto de 1957, de que les decía de este platillo volador que se vuelve a estrellar. Él era ya como jefe o director de pruebas en la base de White Sands, en el sur de Estados Unidos. Hay que recordar que ahí en esa base de White Sands, de Arenas Blancas, es donde se probaron los misiles y muchas de las armas secretas capturadas a los alemanes. Ven cómo hay esta conexión, ¿no? Él siempre menciona mucho a los alemanes, ¿no? De hecho, tenía muy buenos amigos alemanes, ¿no? Uno de sus confidentes, los únicos que le podían seguir y entender de lo que él platicaba, eran precisamente científicos alemanes, que por su formación de ciencia romántica, es algo muy interesante que hay que platicar de la ciencia en la Alemania nazi o Alemania entre los periodos romántico y de Alemania nazi, como por eso tiene un desarrollo tan grande, ¿por qué? Porque precisamente hay esa apertura mental, esa apertura muy diferente a la de los científicos occidentales. Entonces, por eso pues, él platicaba con ellos, porque son los únicos que podían entender este tipo de cosas, ¿no? Inclusive él platica que le menciona, ¿no?, a su amigo Hans, ¿no? Como por ejemplo en 1957, siendo director de, vamos a decir, el polígono de pruebas de White Sands, probando misiles también muy avanzados, los Hound Dog, todo esto, ¿no? Como le tocó, en una ocasión, también parece que el radar es el que detecta otra vez un platillo volador cayéndose, el de 1957, en los alrededores también de White Sands, iba a dar él a vamos a decirlo, a un lugar, o sea, me estoy ahorrando muchos, ¿no? O sea, básicamente, a ver, perdón, agarra, me parece, no me acuerdo si es un helicóptero, una avioneta, y él menciona que ve al objeto caído, al objeto estrellado, al clásico platillo volador de 1957, ¿no? Entonces menciona todo ahí una bola de recovecos administrativos, burocráticos, por el cual no pudo tener acceso a ese platillo volador y cómo se desapareció la información. También muy interesante porque esa es la forma de actuar de las entidades de inteligencia, ¿no? Que a veces son muy oscuras, ¿no? Es otro punto muy interesante de platicar. Aquí Philip Corso platica mucho de esto, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Cómo se estructura la inteligencia, cómo se niega a sí misma, cómo engaña, cómo desvirtúa la información, cómo queriendo decir una cosa dice la otra o la otra quiere decir la de allá. Muy interesante, ¿no? El manejo retórico de la información. Bueno, pero aquí el punto importante, cuando está en White Sands, él menciona, y tiene que ver con lo que contaban los niños,
perdón, lo que le platicó a los niños, que agarró parece también me entran detalles, ¿no? De cuenta que agarró como un jeep de la Segunda Guerra o algo así, un todoterreno. Ya alguien le había señalado que había un lugar muy raro, uno de sus subordinados, muy extraño, ¿no? Que él tenía que irlo a visitar, ¿no? Entonces, bueno, le da la localización, todo esto. Muchas cositas las voy dejando ahí en el aire, pues para que lean el libro, ¿no? Qué cosa tan interesante. Entonces va en el cochecito, que estaba a algunos kilómetros ahí de White Sands. Él fue solito, ¿no? Hagan de cuenta que él llega como a un lugar donde hay un agua. De hecho, perdón, hay agua, hay un cuerpo de agua. No da muchos detalles, pero menciona mucho, ¿no? Como los animales del desierto van a beber ahí, ¿no? Es un lugar como inclusive, me parece que menciona esa cuestión de que tiene símbolos sagrados, ¿no? Vean cómo se van conjuntando ciertas cositas. O sea, el agua, símbolos sagrados. ¿Y qué creen que había al lado? Él dice un túnel, una gruta, inclusive se menciona esta cuestión de que era como alguna especie de excavación en los tiempos de- de la búsqueda del oro, de la fiebre del oro, y era como una mina de oro o algo así por el estilo. Vean, una cueva, una oquedad, un cuerpo de agua, símbolos sagrados, un lugar sagrado. Una de esas a lo mejor había un cementerio indio ahí, ¿eh? No, sería interesante averiguarlo. ¿Y qué pasa allá adentro? Algo muy poco claro, incluso siempre este efecto de ensueño, ¿no? El daydream, ¿no? Algo le llama la atención, incluso yo puedo, no lo menciona directamente, pero alguna vibración, un sonido, un aroma, una luz, algo, que fíjense, sí, tiene que ser una vibración. ¿Por qué? Porque él pensó que era una víbora de cascabel, ¿no? Pero hay que recordar, siempre cuando hay estos contactos interdimensionales, uno de los efectos importantes es la manifestación de vibraciones de baja o de alta frecuencia. Zumbidos, además fulguraciones y todo esto. Entonces él de repente, de reflejo, piensa precisamente porque está en un área infestada, toda esa área está infestada de cascabeles, se arroja, se avienta, se rueda y saca su arma. ¿Y qué creen? ¿Ve? Él dice, si lo menciona, pues describe el avistamiento de un ser, de una entidad bajita, cabezona, ¿no? De brazos delgaditos, piernas delgaditas, este, pues toda la descripción, que al menos en el contexto extraterrestre uno puede decir, pues es un gris, ¿no? O es un neve, estos, ¿no? De esas entidades biológicas extraterrestres, ¿no? Y le dice, no me mates, no me dispares, ¿no? Hay que recordar que lo estaba apuntando con su arma. Y él agarra y pues precisamente, él dice que es de manera telepática, estoy recibiendo el mensaje y guarda el arma, ¿no? Y inclusive es muy interesante todo esto, hay como una fulguración, ¿verdad? Que todo, siempre cuando hay este tipo de contactos con otras entidades, hay una serie de fenómenos, ¿no? Fulguraciones, zumbidos, los olores, el olor a ozono, algunos dirán el olor a azufre, a flores podridas, bueno, todo esto, ¿no? Es interesante. Está el cuerpo de agua, está la caverna, los símbolos, todo cómo se va armando, ¿no? Más o menos algo así, pues tiene un diálogo muy rápido con el instantáneo, con esta entidad, y incluso la entidad le pide, como él siendo jefe de esa base de pruebas de White Sands, del polígono de tiro, vamos a decir, de pruebas de misiles, no de la base entera, sino de la de pruebas de misiles, le pide, oye, por favor, apaga o desconecta 10 minutos, me parece que son 10 minutos, tu radar, el radar ahí de White Sands, ¿no? Otra es esta cuestión del radar, las ondas electromagnéticas, la interferencia, ¿no? La interferencia con los viajes interdimensionales es algo muy interesante.
Es algo que tiene, se los dejo como pista, algo que tiene que ver de por qué en todas las tradiciones antiguas, y se sigue utilizando hoy en día, inclusive en México, la gente cuando tiene visitantes de brujas, visitantes de dormitorio en general, ¿no? O cual tipo de manifestación así, hasta los chupacabras, les ponen, ¿no?, un cuchillo de hierro, les ponen unas tijeras, un material de metal para que no se manifiesten. Vean la simplicidad, expandan su mente, ¿no? O sea, no se queden en lo racionalmente crítico, positivista, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque esa es como una especie de efecto pararrayo que impide que se manifiesten este tipo de entidades, ¿no? Cuando se manifiestan las entidades, hay una serie de fenómenos de campo eléctrico de alta frecuencia que son necesarios para que haya esa comunicación del mundo físico con el mundo no físico. Entonces tú cuando dejas ahí está la tijera ahí cruzada además, funciona como para rayos y hay una descarga, algo muy interesante. Bueno, ahí se lo dejo como pistita, ¿no? Esto tiene más detalles interesantes, pero esos me los guardo porque son mis investigaciones ya secretas, ¿no? Bueno,